Hola, este es el diagrama de los ODA loops o iteraciones ODA creado por John Boyd. John Boyd comenzó utilizando esta manera de iterar cuando era piloto y después lo trasladó al ámbito de los negocios. Si nos acordamos, el ciclo de la estrategia propuesto por Simon Barley contiene los ODA loops o las iteraciones ODA como parte de ellos. Aunque tengo escrito todo lo que voy a comentar, quiero hacerlo en vídeo porque me parece interesante ver los detalles de cómo las personas que solemos trabajar con los mapas de Barley adoptamos y muchas veces ignoramos el uso de las iteraciones ODA. Para empezar, normalmente el ciclo de la estrategia, los mapeadores lo ignoramos, porque estamos aprendiendo a cómo leer los mapas, a cómo dibujar los mapas, a cómo orientarnos y conversar y tener un entendimiento común de lo que estamos representando en el mapa y como la curva de aprendizaje es lenta, pues lo que nos ocurre es que esta lo ignoramos. ¿Vale? Después lo que ocurre es que cuando la conversación se lleva al ámbito de la evolución y la selección de opciones para tomar decisiones, entonces es cuando empezamos a tener la necesidad de adoptar las iteraciones que proponen las iteraciones ODA. Adoptar en el pensamiento adaptativo los ODA loops no es sencillo. Y yo lo que he encontrado son diferentes estados mentales cuando hablo con las personas que están intentando evolucionar en la manera de llevar su proceso de decisiones a un entorno adaptativo. ¿Vale? La primera etapa que detecto es que no se usan. ¿Vale? No se usan los ODA loops y ya está. El foco está en las partes básicas de los mapas, se está intentando ganar conciencia situacional del contexto actual y no comienzas todavía a hablar de opciones viables. Estás básicamente en observar lo que tienes delante. El uso básico empieza cuando empiezas a decir, bueno, voy a empezar a pensar en observar, orientarse, decidir, actuar, observar, orientarse, decidir, actuar. Estas 4 etapas empiezan a cobrar sentido cuando uno tiene la necesidad de orientarse y saber dónde uno se encuentra en el proceso de, oye, tengo que tomar una decisión, es demasiado pronto, es demasiado tarde, debería de seguir observando, me siento perdido, tengo la necesidad de orientarme. Ahí es cuando hay una especie de trigger o donde uno de repente tiene la necesidad de empezar a utilizar las iteraciones ODA. La tercera etapa sería donde miras más allá de observar, orientarse, decidir y actuar. Es decir, empiezas a leer el desarrollo de las circunstancias, diferencias, información externa, empiezas a entender que las decisiones, en realidad lo que quieres es tomar decisiones para convertir hipótesis en datos que realmente te digan si lo que has pensado tiene sentido o no y empiezas a testear cosas. A la hora de orientarse, uno busca muchísima información en la herencia genética, en la cultura, en la nueva información que estás teniendo, experiencia previa, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solamente miramos aquí arriba. Otra cosa que ocurre es que no sientes la necesidad de empezar por observar, sino que empiezas por donde la situación requiera. Si de repente tienes una situación de caos, pues lo primero que haces es actuar para intentar salir del caos y después ver cuál es el siguiente paso. La última etapa, que es la que deberíamos de intentar ir todos, y que no es sencillo porque aunque una persona conozca muy bien los mapas de Barley, el resto también tiene que ser capaz de estar al mismo nivel. Y ese nivel de pensamiento tenemos que conseguirlo de manera conjunta, no de manera individual. ¿Qué ocurre en este nivel? Bueno, lo primero es que no separas las etapas, sino que las acoplas. ¿Qué significa eso?
Pues significa que eres capaz de trabajar en diferentes etapas a la vez. No te paras primero a observar, sino que observas, pero también a la vez lanzas pequeños experimentos, que sería actuar, para obtener feedback y continuar observando. Lo segundo es no te enfocas en las cajas, sino te enfocas en las líneas de flujo, en las líneas de cómo esta retroalimentación te va dando la capacidad de observar mejor y lanzando otros nuevos pequeños acciones que te permiten observar. Y vas alimentando además la parte de orientarte, vuelves hacia atrás a observar, vuelves a orientarte, intentas ver si la cantidad de información que tienes para tomar una decisión es suficiente o no, y vuelves otra vez a observar, y en realidad empiezas a enfocarte en lo que son la parte de las líneas. Consideras que las iteraciones ODA como un círculo, donde el flujo es continuo. No hay un momento, sino que hay un flujo, una secuencia continua de cosas que van ocurriendo. Cuarto, el foco sobre el flujo habilita la aparición de propiedades emergentes. Las propiedades generales nos las encontramos normalmente sin necesidad de hacer todo este tipo de cosas, y son muchas veces propiedades o cosas que detectamos casi de inmediato. Pero después, conforme vamos utilizando este flujo, nos vamos dando cuenta de detalles que aparecen, y esos detalles son los que llamamos propiedades emergentes, que de otra forma no seríamos capaces de ver. Por último, no le das precedencia a la observación o a la acción. La precedencia es importante en los sistemas causales, pero cuando estamos en el mercado competitivo no es un sistema causal. Y caer en la trampa de, esto ha ocurrido por esta causa, es un error. Normalmente en los sistemas competitivos son sistemas dinámicos, y entender el qué ocurrió o por qué algo ocurrió en realidad conlleva muchas pequeñas causas y correlaciones. Por eso es importante intentar escapar de las explicaciones causales. ¿Vale? Por último, decir que la creación del sentido emerge a través de las iteraciones ODA, y ODA representa un proceso activo de cómo los sistemas vivos perciben, planifican, actúan y se apoyan y toman decisiones. La palabra clave es activo. Nuestro ciclo de estrategia tiene que ser activo. Gracias.